ver el tema de la ciudad de Buenos Aires en el contexto metropolitano. Eso Sí, me parece que es clave y fundamental. que tiene que ser un tema, digamos, que tiene que salir en esta campaña y que tienen que llevar adelante los legisladores para tender los puentes necesarios. La ciudad de Buenos Aires tiene 3.200.000 habitantes en este momento, pero se calcula que aproximadamente por día están ingresando a la ciudad 2.800.000 más que circulan por la ciudad, ¿sí? Entonces, claro, llegamos a un momento donde en realidad la dimensión de la ciudad es mucho mayor de lo que marca la estadística, y como bien decís vos, eso hace que se modifiquen todos los guarismos que tienen que ver Claro. con estos porcentajes de metros cuadrados, etcétera, que se calculan, ¿no? ¿Sabés qué daría si todo esto dentro de la ciudad de Buenos Aires, todas las playas ferroviarias, más el Distrito Militar Buenos Aires, el Mercado de Hacienda, etcétera, todo lo que hay dominio público del Estado Nacional, aumentaría en 1 metro cuadrado más por habitante? O sea, Nada. veamos todo lo que hay, pero ¿en qué quieren convertir todo ese capital tierra? En uso inmobiliario. Claro. O sea, pero esto desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la ciudad de todo momento. Actúan de acuerdo. Incluso hay una ley que se sancionó en la ciudad, la primera ley de urbanización de playas ferroviarias, que fue la número 4477, el número es fácil, en 2012, que planteó y se hizo efectivo la urbanización de las playas ferroviarias de Palermo, Caballito y Liniers, las tres más importantes de la ciudad. Palermo 19 hectáreas, Caballito otras tantas y Liniers 42 hectáreas. Esa ley fue promocionada por el entonces gobierno nacional de Cristina Fernández y llevada como un proyecto de 3 legisladores de su partido, digamos, Gabriela Cerruti, Juan Cabandier y en ese entonces estaba Aníbal Ibarra también. Ellos llevaron la ley de urbanización de las 3 playas ferroviarias más importantes de la ciudad a la legislatura de la ciudad. Hicieron un acuerdo con el PRO y se aprobó. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. En la playa ferroviaria de Palermo está construido ya un bloque de hormigón de 90 metros por 40 por 30 de altura, que va a ser un edificio de super lujo. Y en Liniers no sé qué están haciendo, pero Caballito lo tiene como una espada de Damocles, todos los vecinos están luchando contra eso. Y lo que yo le pediría a los electos y a los que están, que deroguen la ley 4477 que marca la urbanización de 3 playas ferroviarias, las 3 playas ferroviarias más importantes de la ciudad. Las últimas 3. No, quedan. ¿Hay otras? Sí, sí, quedan otras. Se urbanizó también la playa ferroviaria de Pompeya, Estación Buenos Aires, con un pseudo plan de vivienda social, porque no es el Procrear. Y después quedan otras. La de Colegiales ya la empezaron a construir y creo que dejaron de construir. Hay otras en Villa Urquiza. Son varias. En total hay unas 300 hectáreas más o menos de playas ferroviarias. Sí, vale aclarar algo que me parece también a destacar, que para considerar un espacio verde de calidad se está hablando que el espacio verde tiene que tener mínimo 2 hectáreas, con lo cual en realidad Bien. quedan muy pocos espacios en la ciudad que tengan esas dimensiones como para decir es un espacio verde de calidad. No es lo No mismo queda. un cantero, obviamente, que 2 hectáreas, ¿no? Y también preservar los árboles, porque en la plaza de Villa Santa Rita, que se recuperó, los ciudadanos recuperaron la primer plaza, sacaron todos los árboles, dejaron uno. Sí. En la Plaza Constitución, que es una plaza emblemática, los árboles están, los canteros pegados, un cemento con una piedrita, el árbol no respira, no Claro. drena la tierra, o Eso sea, que decíamos hicieron recién. un enorme playón de cemento, un desastre. Es todo un tema. Para mí es interesante plantear esto porque la sensación que tengo es que hay un desconocimiento absoluto por parte del vecino medio
Que el tipo que llama a podar porque se me llena de canaletas la hoja, la canaleta de lluvia se me llena de hojas, podemos este árbol, que es un resultante práctica, y si vos tenés un teléfono que llamas y lo vienen a podar, nada te puede hacer pensar que eso esté mal, ¿no? Entonces parece que hay un trabajo de difusión y comunicación de estas problemáticas, que en realidad son distintas, pero parece que todo es lo mismo, ¿no? Andrés, ¿vos querés aportar algo sobre esto? ¿Querés mostrarnos tu invento que me parece maravilloso? Lo dejamos para el final. No, sí, como que... ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente, sí. Primero, quiero dejar mi admiración para todos los que están aquí en la mesa, empezando por nuestro locutor y conductor, al cual escucho desde... Y empecé a hacer memoria de cuándo y me parece que no lo voy a decir, porque ¿para qué sentirnos todos hijos? Pero bueno, y al resto de las organizaciones que están representando, a las cuales banco mucho su lucha. Yo lo primero que le pediría a los candidatos es... Y candidatas, a los candidates, es que tomen el poder. Que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo y un poco con lo que estaban diciendo mis compañeros acá. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está completamente desdibujada desde que nació probablemente. A tal punto que muchos porteñes de los que están alrededor nuestro, que nos comparten la vida, no tienen ni idea ni qué se vota. Claro. O sea, muchos se están madrugando en qué, pero diputados, ¿cómo? ¿Hay un diputado que no es el diputado? No, legislador, ¿qué es legislador? Digo, en ese punto es un mea culpa del porteño, pero también de un poder del Estado que no se hizo cargo de que existe. En la Ciudad de Buenos Aires hay un solo poder, el Ejecutivo. La justicia está completamente desdibujada porque no existe, porque tiene 2 o 3 cosas para hacer y el resto no tiene ni jurisdicción sobre su propio territorio, porque está la justicia federal que se superpone, y el legislativo, que es una especie de escribanía que ni siquiera es escribanía, porque ni siquiera es necesaria. El Ejecutivo hace lo que se le antoja. Entonces, mi primer pedido de reclamo sería, muchachos, pónganse en las pilas. Pónganse las pilas. O sea, reclamen su poder, porque es uno de los 3 poderes del Estado. Háganlo valer. Y después... Está buscando el celular, no pasa nada. Tenemos los micrófonos. Si alguien está llamando a Mercedes, que no llame, que está en este momento al aire. Bueno, ese sería como mi primer pedido, un poco en solidaridad con todo lo que contaron recién, porque yo no tengo una causa, yo soy múltiple causa, yo apoyo todas las causas acá presentes y muchas más. Pero digo, para que esas causas en algún momento nos den bola, aunque nos den bola, si no tienen poder, es lo que hablábamos recién. Si está la ley y la ley no se lleva adelante, obviamente esto depende del Ejecutivo. Adelante, sino que en muchos casos la ley no solo no se lleva adelante, sino que o quedó vieja y ya no tiene ni sentido llevarla adelante, o cuando se planteó era inaplicable en ese momento y es inaplicable hoy. Digo, si vos salís a hacer leyes diciendo prohibimos que haya pobreza. Claro. Sí, claro, pero o sea, tomar el poder también implica hacer algo que sea útil y que sea posible de ese poder. Claro. Sí. Y después, digamos, eso es mi pedido general, para entrar por la puerta. Y después sería que nos respondan, digamos, 3 preguntas muy básicas que me las anoté para no olvidármelas, pero son muy básicas. ¿Para quién es la ciudad que quieren? Cada legislador o candidato nos va a responder otra cosa, espero. ¿Para qué? ¿Para qué quieren que esta ciudad sea qué? ¿Quieren que sea una ciudad fábrica? ¿Quieren que sea una ciudad hospedaje? ¿Quieren que sea una ciudad industria? ¿Quieren que sea una... ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con esto? Tenemos por delante esto. Y por último, el cómo, que es algo que nos estamos olvidando. Yo cuando escucho las entrevistas a los pocos legisladores que andan por ahí dando vueltas, vos los escuchás y decís, pero vos no vas a ser el ejecutivo. No, porque vamos a hacer que no se pueda doblar a la derecha. Pero eso no son cosas que hace el legislativo. O sea, ¿cómo vas a hacer eso que estás diciendo desde el legislativo? El único que lo dijo bien es el ex jefe de gobierno, que directamente dijo, no, chicos, yo ni siquiera quiero ser legislador. Yo estoy acá por mi campaña para ser jefe de gobierno. Que yo pensé que había sido un furcio y no sé si no lo fue, pero dijo como, ya fue, ese por lo menos fue sincero, ¿no? El resto, pero que nos digan cómo, porque vos decís, no, quiero hacer... Bueno, y cuando digo el cómo, no solo digo con una ley, sino que digo, ok, tu partido nuevo, porque ahora hay 17 partidos, así que
Tu partido nuevo va a tener 2 diputados. ¿Cómo vas a hacer que tu ley funcione? ¿Con quién vas a hacer bloque? ¿Con quién te vas a aliar? ¿A quién le vas a votar las leyes? Porque todos son muy cocoritos, pero después terminan rejuntándose los mismos que hasta hace un poco eran una alianza enorme y eran toda una especie de oposocialismo, y ahora son todos enemigos porque yo me equivoqué y ahora soy enemigo, pero dentro de un mes se vuelven a juntar todos y votan todos juntos. Es más, tenemos una cosa muy maravillosa. Tenemos las elecciones en mayo, pero asumen en diciembre. En el medio hay un montón de meses, chicos. ¿Qué van a hacer en esos meses? Los que están peleados a nivel nacional, pero a nivel ciudad están juntos, o al revés. ¿Qué van a hacer en estos meses? ¿No van a votar nada? ¿Van a votar en contra? Que nos cuenten, eso les pediría. Y después un par de cositas que fueron diciendo, porque yo soy un fanático de los datos y de mostrarlos. Les agrego cosas, me pareció muy, muy explicativo todo lo que contaron. Pero hay un par de cosas. Primero, justo hoy me bajé, voy a hablar un poco técnico, pero ustedes me van a entender. Me bajé me bajé como 20 archivos que son los reclamos de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de los ciudadanos. ¿Viste cuando haces ese que vos decías? El del 147, el del BOTI, el de llamar por teléfono, todos esos van a un sistema central que se llama SUASI, que es el sistema de solicitudes de gobernación que está, por lo menos hay datos del 2011. Me los bajé, los unifiqué. Es un caos. Yo lo que les puedo garantizar son 7 millones de registros. ¿Sí? 7 millones y pico. Yo les puedo garantizar, por lo que me costó a mí unificar eso, que nadie nunca lo miró. Cuando vos analizás datos, te podés dar cuenta que el que los hizo nunca los pudo mirar. Porque vos decís, si yo le estoy dedicando horas para lograr unificar los criterios, esto quiere decir que nunca hubo un funcionario que mire y diga, mirá, se están quejando mucho de la poda de árboles. No, simplemente va todo a una especie de tolva donde todos los reclamos quedan ahí. Pero es que además tenés un menú de reclamos. Vos no podés reclamar cualquier cosa. Empezando por eso, que vos tenés, por ejemplo, la otra vez tuvimos unos reclamos ambientales. Vos querés hacer un reclamo ambiental. Es como un multiple choice, digamos. Claro, pero es un multiple choice muy interesante, porque es un multiple choice que tiene muchos costados oscuros, o sea, vacíos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo hermoso. Hace un par de meses pasaba una avioneta, yo vivo en Villa Porredón, y pasaba una avioneta que venía del circo ese que pusieron en Tecnópolis este año, pero que otros años estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Sarmiento, el circo del acróbata ese, no sé, bailarín, no sé qué, sí. que tiene apellido de provincia. Y la avioneta pasaba volando. Venga el circo. Por arriba de la ciudad de Buenos Aires. Como soy un rompebolas igual que ustedes, por eso estamos acá, me fui a buscar si había una ley que lo prohíba. Efectivamente hay una ley que lo prohíbe. No solamente por el ruido molesto, sino porque no se puede volar con un motor por arriba de la ciudad de Buenos Aires, no se puede hacer publicidad. Todo, un montón de cosas que no se podían. Dije, vamos a reclamarlo. Adivinen si hay algún lugar donde vos puedas reclamar eso. Entonces dije, pero no me quedé ahí. Entonces hablé con la gente de SUASI, hablé con gente de 147 y fui pivoteando entre gente que me decía, no, yo no puedo hacer nada. Llegué a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice, no, si no agotaste el recurso de queja en el lugar original, que es el gobierno de la ciudad, no te puedo tomar el reclamo. Entonces, borgiano todo, ¿no? Como que quedás en una especie de sinfín de idas y vueltas. En ese lugar de los datos está todo. Porque encima este gobierno, dentro de todo, la Ciudad de Buenos Aires, tiene un acervo muy grande de informatización y datos. ¿Por qué? Porque es la única provincia del país que no tiene territorio. Tiene el valor de provincia, porque más o menos que somos como una provincia, pero el territorio no existe. El territorio es todo ciudad. No hay territorio ajeno a lo urbe. Y ni siquiera es propio, digamos todo. Ni hablar, pero digo, en ese sentido es como una cosa muy rara, pero en ese sentido es una ventaja. La provincia de Santa Cruz no sabe cómo es toda su provincia, porque hay zonas donde quizás nunca pasó más que un puma. Pero así Buenos Aires tiene mapeado hasta el último milímetro de todo lo que... Es más, tiene más cosas que lo que nosotros queremos saber, ¿no? Tiene mucha información que no debería. Ahora, ¿cómo es que mientras vos hablabas me fui a fijar cuándo fue el último censo de árboles? 2018. Gracias. Pasaron más de 6 años, 7. Un árbol de 7 años ya puede ser un árbol que da sombra. Un cantero que no tuvo árbol durante 7 años son un niño que nació, desde que nació hasta que tiene 7 años, que no tuvo su árbol en la puerta. O sea, 7 años es un montón. No sabemos cuántos árboles hay, no tenemos ni la menor idea. Sobre los espacios verdes, el último dataset que se hizo, que era una burla absoluta, que es el que vos contás, yo hice una visualización donde ves los canteros ínfimos a los cuales le dicen esto es un espacio verde.
donde no entra ni un pequinés, ¿sí? Estamos hablando de ese nivel. Y una cosa, yo cierro con esto, pero vos hablás, primero recalco también lo mismo que vos decías, que alguien se refirió al AMBA, ¿no es cierto? Romper ese límite imaginario que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es adepta. Ahora están incluso algunos candidatos diciendo, nos conurbanizan. Amigo, ¿qué conurbanizan? ¿Fuiste a Constitución? Vieron que hay dos conurbanos. El conurbano malo y el conurbano bueno, que es de donde viene el jefe de gobierno, ¿no? Pero hay una cosa que es un punto ciego para todos los de esta mesa, yo, nosotros, el gobierno y todo, que es el enemigo que tiene esta ciudad, que es el enemigo del arbolado, que es el enemigo de los espacios verdes, que es el enemigo de la problemática de Constitución y de muchos barrios del sur, que es el automóvil privado. Y el automóvil privado tiene un montón de espacio destinado a él. Ahora que nos quedamos sin playas de maniobras de trenes, porque se las fumaron todas en revendérselas entre amigos, el único lugar posible que queda libre para hacerlo verde son la cantidad infinita de metros cuadrados que le dedicamos a los autos. Vos sabés, Russo, que estaba viendo una estadística, pero creo que quizás estaba mal, capaz tenés mejor el dato. Sí. Estaba hablando de que entraban por día a la ciudad 1.800.000 autos, ¿puede ser eso? Ese dato es un gran... Es un error, ¿no? A ver, es una gran discusión entre los dateros porque siempre se habla de entran 3 millones de habitantes por... Es muy complejo, es un dato que difícilmente es como una especie de horizonte que nos lleva a discutirlo. No tenés un dato único, porque tenés los autos que entran por autopista, pero que salen por otro lado probablemente y que siguen de viaje. Tenés la gente que viene en transporte público, pero también tenés gente que sale. Es un dato difícil de manejar. Igual hoy con los lectores de patente que están, digamos, con el cordón que es armado, debería estar esa debería estar, ¿no? Ese dato, lo que pasa es que, a ver, probablemente ese dato lo tengan. No quiere decir que sea público. Es que sí que lo publiquen, claro. Claro, esa es otra cosa. Pero se puede estimar. Sí, está claro que no es tanto como en algunos momentos si entran 5 millones. No, tanto no. Pero sí, en ciertos momentos podríamos llegar a decir que se duplica la población, quizás no tanto tampoco. Pero bueno, es un montón igual. Y es algo que hay que atender. Y está muy bien lo que decías de ese límite imaginario. Te quiero dar un dato al respecto. En la ciudad de Buenos Aires, las calles y veredas ocupan el 30% de la superficie. 30%. Esa proporción se vuelve a repetir aproximadamente, casi exactamente, en las propuestas de urbanización de las playas ferroviarias. Porque en el anterior código de planeamiento, en el nuevo código urbanístico, se mantiene la constante que te dice que en esas tierras fiscales se debe dejar el 65% de uso público. Ahora, ese 65% no te dice nada del 35%, que obviamente es el que se puede construir. En ese 65% entran la apertura de calles y veredas en la misma proporción. O sea que cuando te hacen la propaganda de urbanizar una playa ferroviaria, te dicen, no, si queda el 65%, la mitad es calle. No solo eso, yo tengo un grafiquito para todo, porque es lo que... Después te lo paso, no sé si alguno lo vio. No solo urbanizaron esas cosas, hay otros terrenos que ya vienen urbanizando. Por ejemplo, el Parque de la Innovación, que ni siquiera sé si está terminado. Sí. El Parque de Innovación, que es el ex Tiro Federal, sí, que era un club que tenía mucho verde, cumple perfectamente lo que vos decís. Dicen 65% de espacios públicos. Los vas a escuchar algunas veces que dicen espacios verdes, pero en realidad no, son espacios públicos. Con verde. Con verde. Ahora, yo lo que hice fue, agarré el mapa, el plano de la urbanización que hicieron adentro del circuito, redibujé encima todos los espacios que de uso, por ejemplo, calles, veredas, cruces, todo eso, y cuando lo acumulás, ahí ves perfecto, cuando lo ordenás todo junto y pones todo lo verde de un lado, toda la calle, ves que, lo que vos estás diciendo, que de ese 65% hay un montón que se usa para mobiliario, para calle, para acceso. Pero no solo eso, sino que cuando lo reordenás de nuevo, vos ves que hay un montón de ese verde que en realidad no es, vos decís 65%. Bueno, ¿cuántos metros son? No sé, 300 metros. Perfecto, 300 metros me entran 2 canchas de fútbol, pero no están todas juntas. Claro. Están en un canterito por acá.
Un ejemplo muy bueno también es cuando urbanizaron la ex autopista acá en Holmberg, ¿no? En Belgrano. Donado Holmberg. Cuando vos mirás, yo iba al potrero ahí, porque me crié en Villa Urquiza. Había un potrero en la calle Pampa y no sé si no es Donado o alguna de esas, una esquina enorme, que era un ex terreno de que lo habían demolido, y era un potrero hermoso donde jugaban al fútbol. Cuando reordenaron toda esa zona, respetando el porcentaje de espacio verde, pero el espacio verde lo distribuyeron para que sea un pastito adelante de cada edificio. Si vos achicás lo suficiente un espacio verde, llega un punto en el cual ya no te dan ganas de ir a sentarte. Bueno, a esto tomar había sol. pasado con toda esta lucha que hubo con el grupo de arquitectas con lo del río, ¿no? Lo mismo. Porque decían, no, este espacio es público, pero construían unos monoblocks de 4 pisos, donde tu espacio verde era sentarte a 2 metros de un balcón de un chabón, Sí. vos a tomar mate sentado en el pasto y el tipo en su balcón, que es nada más poco grato y más intimidante que no es estar sentado en el verde si vos estás sentado en un patio, ¿no? Era un Viste poco... que el espacio, el de ellos, ¿no? El 35S de ellos, lo ordenan bien compacto, bien rendidor, que rinda el FOT, el FOS y el no sé qué. El verde lo espolvorean como para que de todas las ventanas se vea un poquito, y después cuando Y vos vas con ahora la lona, ¿dónde la pones? En el de Donado ahora también además quieren quitar, que lo mismo que se hizo como en Colegiales, que construyeron unas torres, también de repente mágicamente Se vuelve privado. hay dos áreas fundamentalmente que las quieren construir. De la mano de esto yo tengo una consulta. ¿Cómo ven ustedes el tema de la idea esta que había de las mega manzanas? O sea, con esta idea de peatonalizar calles y, digamos, y poner parques. Tiro la pelota nomás. Yo soy antiauto hasta el fin. El ejercicio que tenemos que hacer, estamos todos con el Eternauta, ¿no? Estamos todos manijas con el Eternauta. El ejercicio que tenemos que hacer es que no tenemos que esperar a que caiga una nieve infernal para sacarnos de encima. Ustedes Ya lo vieron tenemos. la cantidad de espacio. Miren urbanísticamente, es una serie, la historieta, pero urbanísticamente, la mirada urbanista que tiene. Cuando vos lo ves a Darín caminando, no estoy spoileando nada porque es algo que se ve en el tráiler, caminando solo por Cabildo, y decís, mira todos esos metros cuadrados. ¿Son necesarios? ¿Por qué estamos usando el 30% de nuestra ciudad para eso? Necesitamos yo que soy ciclista también, yo también manejo auto, pero digo, te dicen, no, pero vos tenés una biciclovía acá a 4 cuadras, ¿por qué querés otra? Yo digo, pero vos tenés una calle por cuadra. Cada una cuadra hay una calle, ¿o no? ¿Necesitamos una calle por cuadra? Es que yo me acuerdo Pregunto, no sé. un ejercicio de urbanismo que hacíamos en la facultad hace 40 años, pero que la idea era, digamos, en todos los ingresos de la ciudad, hacer grandes estacionamientos municipales muy económicos y un sistema de subtes y de metro y de transporte público para hacer Qué buena idea la de la subte de transporte público. ¿No? Claro, pero un tipo que se viene, no sé, de San Isidro y llega con el coche, lo deja en el estacionamiento y de ahí en más dentro de la ciudad se mueve solamente en transporte público. Y por supuesto habría muchas más calles peatonales o dejar avenidas, pero ya con esta restricción y con esta ventaja de que vos realmente es más económico y más eficiente moverte con auto. Porque la otra cosa que pasa ahora, que todo el mundo, todos los autos que venden son esas 4x4 que decís, para andar por la ciudad. La camioneta. Sí, mira, Es un desperdicio. eso tiene mucho que ver con un tema más general, que es el tema de los ferrocarriles. Bueno, en la Argentina desaparecieron los ferrocarriles por obra y gracia de Carlos Saúl I y compañía, ¿no? En los 90. 180.000 personas dejadas sin trabajo y redujeron las vías a la 10ª parte. ¿Qué trajo esto? Transporte por camión, autopistas, etcétera, etcétera. ¿Qué se creó en ese momento? El Mercosur. Fábricas de autos y camiones en Argentina y Brasil que intercambian partes o vehículos enteros. Ese fue el gran momento en que se dejó de pensar en el ferrocarril y se pensó solamente en gastar petróleo, tanto en asfalto como en combustible. De ahí que el parque automotor que se ha creado y la infraestructura asfáltica
nos superan ampliamente. En la ciudad ya no hay lugar para estacionar. Si vos te movés de un barrio a otro, no hay lugar para estacionar. Las congestiones son terribles. Y los ferrocarriles son, bueno, lo que son. Ya todos sabemos. Yo te digo, la Panamericana, por ejemplo. La Panamericana es el corredor de la muerte. Entonces, tiene 10, 15 carriles, ya no saben cuánto más aumentar, la cantidad de carriles y el flujo de autos, y cualquier tipo que se para por cualquier problema provoca una hecatombe. O sea, se para un auto por cualquier problema Un daño y viene y- un choque y de se lo lleva 10 puesto, y, sí. y Carambolaje. 5 muertos. A los costados de la Panamericana corren 2 líneas ferroviarias, el Mitre y el Belgrano. ¿Cómo funcionan esos ferrocarriles? ¿Cómo funcionan? El Belgrano un desastre y el Mitre más o menos. Si tuviéramos 2 líneas ferroviarias en serio, con coches buenos y con un buen servicio, la Panamericana pasa a que lleguen a la ciudad, en la ciudad tenga la suficiente infraestructura para distribuir eso, el flujo de la Panamericana pasa a ser la mitad. Claro. Pero no quieren hacer eso, no se quiere. No hay pedido de planificación que valga porque las petroleras y los gobiernos aliados a las petroleras y a las fábricas de autos y camiones siguen funcionando con todo el poder. Entonces no vamos a lograr eso hasta que no se cambie algo de ese funcionamiento. Bien, nos quedan 5 minutos hasta el cierre de este bloque y la tanda, así que les doy 1 minuto a cada uno para que hagan un llamado final. Arranco. Yo quiero hacer un pedido a las y los legisladores bastante concreto, que es que impulsen un proyecto de ley que ya está moviéndose en la legislatura, que es sobre la creación del Instituto del Bosque Urbano. Hubo un conjunto de asociaciones que consensuaron un proyecto de ley y se presentó en alguna de las comisiones, y la verdad es que sería bastante importante para conocer, para sugerir, para controlar lo que se hace con el arbolado urbano, que necesitamos que sea frondoso y basta a las podas indiscriminadas y casi te diría, o sea, ni una hoja menos, ni una rama menos. Perdóname una pregunta, ¿solamente incorpora el arbolado de alineación o también de parques y plazas? Creo que es con parques y plazas también. Bien. Mercedes. Yo le pido a los legisladores que cumplan con el compromiso que tuvieron durante su campaña, cuando nos venían a visitar y se sacaban la foto para sus Instagram y para sus redes sociales, y que se comprometan, hagan una mesa de trabajo. Los vecinos estamos dispuestos a hacer todo para que este barrio del sur de la ciudad esté al servicio de la ciudad y del beneficio de todos los que llegan y salen de ella. Bien. Osvaldo. Sí, yo soy representante de Amigos del Lago de Palermo y sin embargo no hablé del Parque 3 de Febrero. Entonces... Tenés 1 minuto y medio. Ahora me queda medio. Porque es un gran tema. El Parque 3 de Febrero, los bosques de Palermo, como se lo conoce, es el primer parque público argentino, sigue siendo el más importante y el de mayor patrimonio. Y la única ley que se cumple es la ley de gravedad. Entonces, yo lo que le pediría a algún diputado o diputada que llegue a ser electo, que haga un pedido de informes al Ejecutivo preguntando hay como 10 leyes que no se cumplen. Ya te digo, la ley de gravedad solamente. De todas las demás leyes que figuran en la Ciudad de Buenos Aires de protección del Parque 3 de Febrero, que una por una pregunten por qué no se cumple o cómo se cumple. Estaría bueno juntarlas todas esas leyes como en una hojita, como para también, vuelvo al tema, empezar a divulgar y a difundir esto. Andrés. Yo, si me permiten, en vez de pedirle a los legisladores, le voy a pedir a nuestros congéneres, a los votantes. Les voy a pedir que aprovechen que hay 17 listas y que hay una votación que hace mucho que no se daba, que es que votamos solo para la ciudad y no tenemos la molestia
y que miremos, digamos, corrámonos un poco del partidismo, de todo esto, que un poco ya estamos corridos porque los partidos ya se detonaron, ya no sabemos ni cuál es cuál. Y tratemos de ver aquellos que realmente están hablando de que quieren ser legisladores de la ciudad y que están diciendo qué van a hacer como legisladores de la ciudad. Yo correría más allá de afinidades, es decir, espera, ¿de qué está hablando? No, está hablando de la rosca a nivel nacional porque está usando la legislatura como las PASO del octubre. Bueno, correte, no me interesa. Ese es el primer pedido, es decir, votemos realmente bien. Hoy justo nos toca ser bien porteños, siempre nos putean porque somos. Ahora nos toca. Seamos bien ombliguistas y digamos, quiero a alguien quizás que hasta ni siquiera estoy tan de acuerdo con lo que propone, pero por lo menos está hablando de lo que le toca, se está candidateando a lo que dice, y no se está candidateando para después usar la legislatura no sé qué. Y otra cosa, para contarles, y dejo el chivo del programita ese que armé, es que por cómo funciona nuestro sistema de repartija de bancas, cuando uno vota, a veces no estás votando al primero. Si el partido es grande y probablemente las encuestas dicen que va a meter muchos, en realidad estás votando al sexto. Si el partido es muy chiquito y quizás está arañando la posibilidad de llegar al 3% para meter un legislador, estás votando al primero. Entonces, me parece que está bueno aprovechar esta situación para pluralizar un poco, ya que va a ser un caos la legislatura, porque va a estar súper atomizada. Bueno, aportemos caos, pero en el punto de alguien que nosotros podamos llamar y decirle, che, vos entraste porque yo te voté, porque si no, no llegabas al 3%. ¿Qué pasa? Contame. Y el cierre, entonces, Damián Jaimovich. Bueno, básicamente agradecerles por haber venido al programa. Nos queda pendiente quizás hacer programas específicos para tratar cada una de las temáticas que hoy estamos, digamos, dando esbozando, claro, así a vuelo de pájaro. Nos parecía importante que este programa saliera antes de las elecciones. Esperamos que muchos candidatas y candidatos lo vean, porque bueno, nos parece que es importante sobre todo y creemos que la participación de los vecinos que se preocupan por la ciudad, que se preocupan por el entorno, tiene que tener un canal. Y en ese sentido nos parece realmente que abrir estos espacios es clave. Así que bueno, comprometerlos, agradecerles realmente que hayan venido. Sabemos que vienen de una lucha de mucho tiempo. Agradecerles por estar, digamos, llevando esa lucha adelante. La ciudad de Buenos Aires no sería hoy lo que es si no hubiera habido durante muchos años un movimiento vecinal potente que ha logrado, digamos, que pese a todo el avance, digamos, de lo que es la mercantilización de la ciudad, se haya podido, digamos, no hayan podido avanzar tanto como podrían haber avanzado si no hubiera habido algún tipo de resistencia. Así que bueno, un poco retomando lo del Eternauta, que como decía el ruso, es el momento de lo colectivo, es el momento de unar esfuerzos y darle para adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos ahora con la tanda. En la segunda hora vamos a estar con Teatro por la Identidad y el público quiere saber qué es el Grupo Paternal.